la identificación primero, luego la valoración del impacto y al final viene el control de los impactos ambientales, ¿no? Eso es las tres etapas. Cada una de ellas consiste en lo siguiente. A ver, en la primera fase, que es identificación de impactos, viene a hacer la observación, ¿no? El análisis que se hace a un problema, a un proyecto, a un problema ambiental, para determinar en qué factores ambientales puede existir impactos. Entonces, dentro de lo que son factores ambientales, ustedes recordarán de que en ellos está incluido, por ejemplo, el factor del medio natural, que es el agua, el suelo, el aire y la biodiversidad, ¿no? Entonces, esos cuatro aspectos, factores ambientales, habrá que identificar si es que hay o no hay impactos, pero no son los únicos. También existen otros factores ambientales, como por ejemplo el factor social. El factor social es un elemento más de lo que es el medio ambiente y por tanto hay que también identificar si puede haber impactos o no en el medio social. Aparte de ello, hay otros factores que ahora se están estudiando también, como por ejemplo el caso del factor que tiene que ver con restos arqueológicos, ¿no? En el caso de nuestro país, este factor llamado análisis arqueológico del lugar donde se va a implementar un programa es importante, ¿no? Nuestro país tiene muchos recursos o restos arqueológicos y tiene que ser también una variable de análisis dentro de lo que es impactos ambientales. Atajo abierto, como ustedes tienen por ejemplo el caso de la minera Yanacocha, que es atajo abierto, entonces en su explotación puede destruir o puede explotar todo un cerro completo. Entonces desaparece un cerro y eso es impacto visual, impacto al paisaje. También es otro componente. Una norma internacional. Ahora miren, es un estándar internacional. Entonces todas las empresas públicas y privadas gestionan sus impactos ambientales y pueden lograr una certificación con normas ISO 14000. Entonces este modelo de la norma internacional ISO 14001, la final es 2015, es la última, pero son normas que se van actualizando, ¿no? Por ejemplo, ha habido ISO 14000 del 2004, luego del 2015 y así se van actualizando. La última versión es la ISO 14000 del 2015. Hacer una gestión ambiental con esta norma internacional te permite justamente tener todo este panorama para una certificación internacional. Este modelo contempla ciertas etapas que está resumido acá en la diapositiva, ¿no? Una primera parte es definir la política, luego planeamiento, luego la implementación, la verificación y luego la revisión por la dirección, ¿no? o por la gerencia. Y esto se repite. Es un modelo de lo que es la gestión ambiental basada en esta norma. Ahora, a nivel internacional sería el modelo que se puede seguir para lo que es gestión ambiental basado en las normas ISO 14000. Ahora, a nivel nacional también existe normativa propia, ¿no? Por ejemplo, el MINAM tiene normativa para desarrollar lo que es desarrollar la gestión ambiental también. En este caso, el MINAM, si bien es cierto, tiene una propia norma, pero también toma como referencia las normas ISO, porque como las ISO es un estándar mundial, la normativa nacional toma esos elementos. O sea, cuando vemos las normas del MINAM vamos a tener básicamente varios elementos de la norma ISO ya incluidas ahí. Entonces eso es, ¿de acuerdo? Lo que vamos a ver ahora, la normativa para la valoración del impacto. Muy bien, vamos a ver un caso concreto para seguir la secuencia
de cómo desarrollar estas tres fases. Primero, identificar. Vamos a tomar un caso concreto. Lo que ustedes pueden ver en esta fotografía es el caso de la Oroya. Tomamos ese caso porque es familiar. Para todos los que están aquí, creo que habremos escuchado o visto el caso de la Oroya, un tema de contaminación ambiental emblemático para nuestro país, ¿no? El caso de la Oroya. Entonces, si uno observa el tema de la contaminación en la Oroya, identificar primero impacto. ¿Qué es lo que nos viene directamente a la mente cuando hablamos de la Oroya? ¿Contaminación de qué? ¿Impacto sobre qué? El aire, ¿no? El aire. Entonces, en el caso de la Oroya, en la fase de identificación, podríamos ver rápidamente que el factor ambiental que se ve afectado es el aire. Entonces ahí existe contaminación del aire. Podríamos ir ahondando un poco más. Ya, contaminación del aire causado por qué agentes químicos. ¿Qué agentes químicos principalmente emite esta refinería de la Oroya? SO2, CO2 y plomo también, ¿no? Partículas, material particulado. Entonces, tiene varios agentes químicos. Entonces son, digamos, es una primera fase, identificación, es contaminación del aire. En la primera fase podríamos llegar a ese nivel. Después se puede ahondar otros factores también, porque no solo es contaminación del aire. En la Oroya existe también el tema social. Como variable social, por ejemplo, el hecho de que una parte de la población esté a favor de que la refinería entre en funcionamiento y otra parte esté en contra, ya es un tema también de impacto social. Entonces eso es, pero por esta vez vamos a concentrarnos en el factor aire, ¿de acuerdo? Para este ejemplo vamos a concentrarnos en el aire. A ver, ahora, si nosotros hemos cuantificado la contaminación del aire, la siguiente parte, ¿cuál sería? Si ya tenemos identificado este factor, en el caso de la Oroya es el aire. Ahora vendría a ser valorar. ¿Cuánto es la contaminación en la Oroya? Eso sería el siguiente paso, ¿no? Valorar el impacto. A ver. Entonces la valoración. Miren, la valoración del riesgo ambiental. Pasa por ahí. La valoración en este caso vendría a ser en estos niveles. Puede ser que el riesgo sea bajo, sea medio, alto o muy alto. Esto sería valorar el riesgo en el caso de la Oroya. Por ejemplo, ustedes a priori podrían dar una valoración de este riesgo. En el caso de la Oroya, ¿en cuál de esa escala lo clasifican? En contaminación del aire, el impacto bajo, medio, alto o muy alto. ¿Alto o muy alto? O medio. Es alto. Ya bueno, miren, como ven, valorar no es tan sencillo porque cada uno puede dar una opinión distinta. Para poder llegar a una respuesta más clara existen metodologías para valorar, que eso es lo que vamos a presentar luego, ¿no? Cómo llegar a determinar si en el caso de la Oroya el riesgo o la contaminación ambiental en el aire es bajo, medio, alto o muy alto. Eso es la idea, determinar. Ustedes me dicen a simple vista alto, otro grupo me dice muy alto, otro me dice medio. Entonces son respuestas que ustedes tienen, pero hay que llegar a una sola respuesta objetiva. Para eso hay un método para hacer eso y determinar cuál realmente va a ser la respuesta. ¿De acuerdo? Y luego, después que hemos hecho la valoración, vamos a ver el control. ¿Qué medidas de control vamos a establecer? Imagínense, y eso lo voy a hacer, el ejercicio de la Oroya lo voy a resolver aquí, el caso del aire. Y cuando sepamos cuánto es el nivel de riesgo de aire, ya vendría el control. ¿De acuerdo? El control. A ver, el control se puede dar en tres etapas.
Miren el control. Puede ser en la fuente, puede ser en el trayecto o puede ser en el receptor. El control puede ser en cualquiera de ellos. Se puede dar. Por ejemplo, en este caso que estamos analizando, que es el caso de la Oroya, ¿qué medidas de control en la fuente se podrían aplicar para que la contaminación del aire disminuya? Entonces sería controlar en la fuente. O sea, en el mismo punto donde se genera la contaminación, ¿qué medidas de control se pueden hacer? En el caso de la Oroya, a ver, en la misma fuente. Podría ser, si vamos a ir a analizar la fuente, podría ser un cambio de tecnología. En el caso de la Oroya, tenemos maquinaria que data de 50, 100 años de uso y siguen en funcionamiento. Entonces, un cambio tecnológico podría disminuir la contaminación del aire. ¿Por qué? Porque las nuevas tecnologías tienen filtros que incorporan otras técnicas y por tanto las emisiones son menos contaminantes. Entonces, controlar en la fuente puede ser un cambio tecnológico, es decir, cambio de maquinaria. Eso. Bueno, también puedes cambiar en la fuente cambiando las materias primas para hacer la refinería. Por ejemplo, para separar el cobre, para separar el hierro, que es parte de hacer, digamos, el beneficio de los minerales. ¿Qué se está usando? De repente se está usando un insumo que contamina más el aire, entonces se puede cambiar ese insumo. Les cuento algo, por ejemplo, antes se utilizaba el cianuro para el proceso de lixiviación del oro. El cianuro se usaba hasta hace 10 años en el país, era normal usar cianuro para lixiviar el oro, es decir, para separar el oro del mineral, ¿no? Entonces, usar cianuro para purificar el oro, eso contamina el agua. Si tú quieres disminuir algo, utilizarás otro insumo. En vez de cianuro, ahora se utilizan otros componentes químicos menos contaminantes. Entonces, controlar en la fuente, se puede hacer muchas cosas en la fuente, desde cambio de tecnología, análisis de los insumos, se puede hacer algo en la fuente, se puede controlar. Y lo otro sería la segunda fase, controlar en el trayecto. Controlar en el trayecto, es decir, cuando ya se ha generado la contaminación, ¿cómo puedes controlar en el trayecto? Obviamente, cuando hablamos de aire, cuando la contaminación ya va a espacio abierto, ya es difícil de controlar. Sumamente difícil sería, por ejemplo, controlar las emisiones que hay de SO2 en el aire, ya disperso. No puedes capturarlo. Lo que sí puedes hacer es trabajar en el trayecto durante la chimenea de emisión. Por ejemplo, ustedes ven la Oroya, esto es la chimenea de salida de gases. Aquí se genera toda la contaminación en la fuente. Esto es solamente un conducto. Por acá pasa la contaminantes y salen al aire. Es decir, la contaminación ya se generó aquí abajo en la planta. Esta tubería es solamente de paso de gases. Entonces aquí, cuando está en la chimenea, acá sí puedes controlar. Acá sí puedes controlar la contaminación en el trayecto. ¿Cómo? A ver, dentro de la chimenea de emisión de gases puedes controlar el impacto mediante el uso de filtros, un sistema de filtros. Por ejemplo, en este ducto de extracción de aire se puede poner 3 niveles de filtros, 3 niveles, nivel bajo, nivel intermedio y nivel alto, 3 niveles de filtros. Y estos filtros capturan gases peligrosos como por ejemplo el plomo, el azufre, el dióxido de azufre, etc. Obviamente eso cuesta porque esos filtros los tienes que ir cambiando cada semana. ¿No ves que los filtros se acumulan de material contaminado? Entonces tú no lo puedes dejar ahí de por vida, pues obviamente ya no funciona, ¿no? Entonces semanalmente se cambian los filtros. Es un costo para la empresa, claro, pero es una manera de controlar la contaminación, el uso de filtros para aire. ¿De acuerdo? Eso sería en el trayecto. Sería este ducto.
obviamente, ¿no? Con eso, al utilizar 3 niveles de filtros, la contaminación en el aire ya sería baja. Igual va a haber contaminación, pero disminuye. Y por último vendría el control en el receptor, ¿de acuerdo? Control en el receptor. Cuando ya no se puede hacer nada, se determina controlar ya en la persona que respira el aire contaminado. Entonces, ¿se imaginan ustedes cómo controlarían para que un receptor, o sea, un ser humano, no se contamine de aire? ¿Qué usaríamos? Como pueden ver, esa persona lo que está haciendo es cubriendo la nariz, es la única manera. Entonces tú dices, tengo que cubrirme la nariz para no poder ingerir contaminantes. Es una manera. Por ejemplo, en trabajos de minería o de otras industrias que contaminan mucho, a los trabajadores se les da lo que se le llama equipos de protección personal, ¿no? Los EPP. Los EPP que se le da a los trabajadores de mina o de cualquier otra industria es justamente para que ellos no se contaminen, porque ya el contaminante está en el aire. ¿Y qué usan? Usan mascarillas, por ejemplo. Mascarillas para que no vayan a respirar aire contaminado. Entonces, la última opción siempre es el receptor, pero en la Oroya sería imposible. A toda la población le tendrían que dar EPP. Los niños, ¿no? Los adultos se imaginan caminando por la calle con mascarillas. Entonces eso sería una salida última, pero que no es viable dentro de una población. Pero sí es viable en seguridad y salud ocupacional dentro de una empresa. Ahí sí es viable, porque son pocos, ¿no? Entonces le puedes dar equipo a ellos. Pero ya si es una población, es difícil. Entonces, ¿cuál es lo recomendable en la Oroya? Trabajar estos dos aspectos. Control en la fuente con cambio de tecnología y también control en el trayecto, en el ducto, utilizando filtros, ¿no? Filtros para controlar contaminantes. Muy bien. Bueno, ahora sí, como ya hemos visto, identificación, valoración y control, vamos a concentrarnos aquí ahora sí. En este punto medio, cómo valorar, es decir, cómo cuantificar el impacto, ¿ya? Cómo cuantificar el impacto. Hay metodologías, por ejemplo, para valorar el impacto existen métodos cualitativos y cuantitativos. La diferencia entre un método cualitativo y cuantitativo viene a ser el uso de modelos numéricos. Obviamente los cuantitativos, que sería lo segundo, métodos cuantitativos se caracterizan por tener un contenido matemático, porque al final lo que tú quieres es matemáticamente determinar cuánto de impacto va a existir. Entonces, cuantitativo necesariamente implica matemática, estadística. Eso es cuantitativos. En cambio, los cualitativos están aquí. Los cualitativos solamente te califican niveles: bajo, medio, alto, muy alto. O sea, los cualitativos te dan niveles de valoración del riesgo. Actualmente en el país los métodos que más se usan son los cualitativos. Es el primero. Pueden ustedes entrar a la página del MINAM. Hay una guía del año 2010 que se llama Guía para la Valoración de Impactos Ambientales. Está libre en PDF, lo pueden descargar. Esa guía que utiliza el Ministerio del Ambiente es una guía basada en un método cualitativo. Es el primero. Métodos del segundo, cuantitativos, se están implementando recién, se están investigando, se van desarrollando más métodos cuantitativos. ¿Cuál es la diferencia? Que tienes que incluir mucha matemática, mucha estadística para los cuantitativos. Dentro de los métodos cualitativos más famosos está el método de la ISO 14000, que es la norma internacional que hoy día les voy a explicar este método. Esta parte de aquí es lo que yo voy a profundizar hoy. La metodología de ISO 14001, que es una norma internacional. Esto es lo que voy a profundizar. Existen otros modelos, como este caso, que es el modelo europeo, utilizada por las normas que se llaman EMAS, que también es una especie de certificación, pero solo válido para la Unión Europea.
sería esto de aquí. Esto, si bien es cierto, es válido solo para la Unión Europea, esta norma tiene alcance mundial. Esto lo puedes usar en cualquier lugar del mundo. La ISO es la que se ha difundido más y es la que nosotros vamos a detallar un poco ahora. Primero debemos ver cuáles son las fuentes del riesgo y cuál es la consecuencia, qué es el impacto. Entonces aquí se van a hablar de dos conceptos, los aspectos ambientales y luego el impacto ambiental. Son dos conceptos que se usan mucho, aspecto ambiental y el otro impacto ambiental. El aspecto ambiental es la causa, ¿no? Y lo que es el impacto ambiental es la consecuencia. De esa manera. Entonces lo primero que hay que ver es cuáles son los aspectos ambientales como causa y qué traen ellos como consecuencia en el medio ambiente. Veamos algunos ejemplos. Cuando se tiene un derrame, por ejemplo derrame de alguna sustancia química, por ejemplo, ¿no? Si se tiene derrames de aceite, de combustible, ¿qué tipo de consecuencias trae? Contaminación del suelo, puede ser también del agua, en algunos casos del aire. ¿Te das cuenta? Eso es. Gracias. Cuando tienes, por ejemplo, fuga de gases, es decir, son emergencias ambientales que se pueden dar por fuga de gases. ¿Qué consecuencia trae? Contaminación del aire. Entonces, esto es la causa y esto sería la consecuencia, que se le llama impacto ambiental. Vuelvo a repetir estos dos conceptos que se usan mucho, impacto ambiental como consecuencia y aspecto ambiental que es la causa. ¿De acuerdo? En esta parte habría que ver que en lo que es riesgos ambientales, hay algunos riesgos que los efectos se van a notar instantáneamente. Y hay otros que los efectos se notan en el tiempo, ¿no? En el tiempo, o sea, los daños al medio ambiente pueden ser instantáneos, o sea, al momento, o pueden ser a largo plazo. A lo que ven ustedes en este cuadro son impactos ambientales instantáneos, o sea que se van a generar de forma inmediata. Les explico. Si se genera un derrame de una sustancia, por ejemplo, lo que se está viviendo ahora, derrame de petróleo, ¿no? en el oleoducto, ¿no? norperuano, que viene desde la zona de Iquitos hasta la costa. Cuando se rompe el ducto de petróleo, es un derrame. El impacto ambiental es inmediato, ¿sí o no? Inmediatamente vas a tener pérdida de biodiversidad. Los peces mueren. ¿Por qué? Porque inmediatamente el petróleo envuelve a un pez y no lo deja movilizar. El pez ya queda atrapado en el aceite de petróleo. Entonces el impacto es inmediato. Eso se llama impacto ambiental asociado a eventos agudos. ¿Por qué? Porque se dan en el momento. Igual sucede cuando se da un impacto ambiental de fuga de gases explosivos. A ver, por ejemplo, si hay una fuga de gas explosivo de un combustible, se produce una contaminación del aire por gas combustible y se produce luego una explosión. Los daños ambientales son inmediatos, o sea, es en el instante. Son tipos de contaminación que se llaman instantáneos. Pero hay otros que no lo vamos a ver instantáneamente, se le llama riesgo continuo o también riesgo crónico. O sea que pasa un tiempo y después ya se notan los efectos. Veamos un caso. El ruido, claro, el ruido ambiental. El ruido es una contaminación ambiental, niveles de ruido. Entonces, en niveles de ruido, por ejemplo, tienes las afectaciones, pueden ser con el tiempo, ¿no? ¿Qué consecuencias trae niveles de ruido elevados, por ejemplo? ¿Qué consecuencias? Problemas a la salud como la sordera, por ejemplo. Entonces, si tú tienes el caso de emisiones de ruido,
que exceden los límites máximos permisibles para ruido en la norma peruana. Por ejemplo, en Perú, la norma dice que los ruidos no pueden exceder los 85 decibeles. O sea, no puede haber un ruido que sea más de 85 decibeles. Ustedes ahora pueden medir el ruido. Si tienen un iPhone de Apple, o si no un Samsung, ahí bajan una aplicación para medir el ruido, porque ya existen apps para medir ruido ambiental, y eso lo pueden medir en un aula, en la vía pública. Es un indicador básico y te puedes saber tú si el ruido es mayor de 85 decibeles o no. Si es mayor, y hay un tema de salud, pero obviamente el daño no se va a notar en el instante. Por ejemplo, yo en este momento estoy hablando, supongo, alrededor de 90 decibeles, ¿no? Para que todos me puedan oír. Ya, estoy hablando a ese nivel, 90 decibeles, pero no le voy a dejar sordo por eso, ¿no? Pero ¿qué pasaría si ustedes todos los días están sometidos y constantemente por horas, 5 horas diarias, ¿no? A 90 decibeles. Eso sí, pues, en un año o en 6 meses puedes tener problema de sordera. O sea, no se van a tener problema porque yo le estoy hablando a 90 decibeles, no. Pero sí, si es que tuviesen una fuente de ruido que en el tiempo, 6 meses, se va acumulando, sí puede generar una enfermedad, ¿no? Entonces, a esos riesgos se le llaman riesgos de tipo crónico, ¿no? Muy bien. Acá voy a presentar el cuadro para la valoración cualitativa de riesgos ambientales, ¿no? Primero, la definición del riesgo en este modelo, que es el riesgo como el producto de dos variables, ¿no? Una variable que se llama la severidad y otra que se llama la probabilidad. Entonces, el nivel de riesgo se puede cuantificar mediante el producto de ambas variables. Primero se debe determinar la severidad del riesgo y luego la probabilidad. Y una vez que tienes ambos valores, los multiplicas y saldría el nivel del riesgo. ¿De acuerdo? Para eso se va a usar una escala cualitativa. Por ejemplo, para la probabilidad vamos a usar una escala que va de 1 hasta 4. ¿De acuerdo? La probabilidad, el menor valor es 1, 2, 3 o 4. Son valores de la probabilidad. Y en el caso de la severidad se va a usar también esta escala que va del menor valor, que es 1, 2, 4 y 8. ¿Está bien? En este método. ¿De acuerdo? Entonces, al multiplicar ambos, se va a encontrar el nivel de riesgo. Imagínense, por ejemplo, si en probabilidad asignamos un valor 3. ¿De acuerdo? En probabilidad. Y en severidad asignamos un valor 4. Entonces, multiplicando 4 por 3 saldría 12. Estarías ubicado aquí como riesgo. Y en función a dónde estés ubicado, vamos a clasificar el riesgo. Por ejemplo, lo que es de color verde sería riesgo bajo. Lo que es de color amarillo sería riesgo medio. Y el más grave sería el rojo, que sería crítico. Crítico sería lo de rojo. Entonces podría ser, por ejemplo, que en probabilidad sea 4 y luego en severidad 8, al multiplicar tendrías 32, que sería lo máximo en nivel de riesgo, crítico. Entonces esta tabla se puede usar para valorar el riesgo. ¿De acuerdo? Eso es, de acuerdo a ese nivel, ¿qué tipo de riesgo vamos a tener? ¿Bajo, medio o crítico? ¿No? Crítico sería lo más grave, que es lo que habría que tenerlo en cuenta. Ahora, para dar los valores de severidad y probabilidad, aquí hay una guía, que también se utiliza para hacer la evaluación de impactos ambientales dentro de una industria, ¿no? Por ejemplo, la minería. A ver. Aquí he resumido solo en una columna para esta tabla poder asignar algunos valores, como ejemplo, ¿no? Severidad, puede ser 1, 2, 4 o 8. ¿Cuándo daríamos el valor 8, por ejemplo? A un evento, a ver. El valor 8 a un
impacto o a un aspecto ambiental le daríamos un valor 8 crítico en severidad, cuando los daños sean ecológicos, graves, irreversibles y tenga una extensión local o regional, o sea que sea un daño amplio, ¿no? Daño ecológico amplio. Entonces sería el número 8. Y así le puede dar el número 4, el número 2, el 1. El 1 es leve. Leve, por ejemplo, es cuando el suceso ambiental es de corta duración, o sea, muy breve. Entonces, y el área no alcanza, digamos, es un área muy local, muy puntual. Entonces sería un 1, ¿no? ¿Cuándo sería, por ejemplo, el valor 4? 4. Sería daños ecológicos importantes, reversibles. Diferencia con el primero sería irreversible, ¿no? Entonces sería la guía. Muy bien, en el caso de probabilidad, para dar los valores de 1, 2, 3, 4, también hay un indicador. Por ejemplo, el valor 4 es si el evento sucede más de una vez al año o es de una recurrencia frecuente. Si es frecuente, le damos 4, valor 4, ¿no? Por ejemplo, ¿cuándo sería 1? Si es raro, o sea, una vez cada 10 años. O sea, o de repente no se tiene dato de cuándo ocurrió ese evento. No hay data, es el valor menor, 1 sería, ¿no? Entonces, de acuerdo a estas características, vamos a darle los valores. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un ejemplo muy puntual para valorar el riesgo del ejemplo de la oroya. A ver, ¿cómo sería el ejemplo de la oroya? En el caso de la oroya que estamos viendo, vamos a concentrarnos solamente en el aire. Entonces diríamos, a ver, en el caso de la oroya, contaminación del aire, ¿qué es lo que se observa en el caso de la oroya? En aire, daños ecológicos importantes, reversibles, de duración media, impactos temporales sobre la comunidad, sobrepasan los límites, ¿no?, establecidos, por tanto le corresponde un valor 4. ¿No? Un valor 4. Le corresponde un valor 4 de la tabla anterior. En cuanto a severidad, sería en 4. Luego, en probabilidad. A ver, probabilidad. En el caso de la oroya, más de una vez al año, claro, es recurrencia frecuente. O sea, el caso de la oroya y contaminación de aire es permanente cuando la empresa funciona, ¿sí o no? Como es permanente, ¿qué puntaje le corresponde? Le corresponde un puntaje de 4. Entonces, ¿cuál sería el riesgo? El producto, que sería 4 por 4. Severidad le corresponde 4 y probabilidad 4. Entonces, multiplicando 4, 4, 16. Y como es 16, ¿en cuál de los tres está? Acá, 16, ¿qué aquí? Sería crítico, está en el límite, crítico. O sea, ¿cuál es el riesgo? Crítico. Entonces a eso se refiere la valoración, darle ya un valor numérico y saber claramente en qué intervalo estará. ¿Se dan cuenta?